intercediendo en su favor para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Jóvenes, el presidente habló. Y mucho. Largo y tendido. No hay que decir, Largo y tendido. el hombre habló. El hombre habló. Bueno, El hombre habló. no tenía que hacerlo necesariamente. Ya nosotros habíamos hablado de eso ayer cuando se hizo mucho más visible, mucho más pública la versión que daba el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, en el sentido de que la oposición estaba planificando boicotear el discurso del presidente o boicotear el acto solemne en el Congreso de la República. Mucha gente pensó, bueno, el presidente pudo no haber ido y sencillamente mandar las memorias, que es a lo que se contrae ese acto, a la presentación de memoria. El presidente podía no hablar, no hacer discurso ni nada parecido, pero ya el país conoce la experiencia que se nos ha dado en ocasiones con el Congreso de la República, que no solo lo que la prensa consigna de el año 2000, cuando el presidente Medina, después de aquel incidente con las elecciones de febrero y aquella acusación de que el gobierno y el PLD querían hacer fraude en las elecciones municipales de febrero del 20, que hubo que posponerla para el mes siguiente, para el mes de marzo, cuando se realizó finalmente. Los congresistas opositores, entre ellos los del PRM, no participaron en ese discurso, que era el discurso final que pronunciaba el presidente Medina ante las cámaras del Congreso. Y el presidente Medina hizo su discurso, no pasó nada. Igual, ayer pasó. La oposición se presentó, luego se retiró antes de que el presidente iniciara el discurso que finalmente hizo. Los que siguieron la transmisión por televisión o por radio o por algún link de las redes sociales o la parte digital, no se percataron mucho. Incluso sentí que la propia oposición no hizo mucho ruido. Se retiraron. El anuncio que hizo... Una parte. ¿Una parte? Sí, una parte se retiró, otra parte permanecieron allí. Por ejemplo, eso perdió. Y la crónica de que José del Castillo, Omar Fernández, Omar es diputado, es el hijo del presidente Fernández, José del Castillo es miembro del PLD, el senador de Barahona, una figura importante en ese partido, permanecieron ahí. Una parte, parece que ni siquiera en eso a veces se ponen de acuerdo. Tengo esa historia real, ¿cómo fue? Bueno, pues yo que estuve allá. Yo que lo estuve viendo desde un estudio de televisión, porque estaba comentando las incidencias del Congreso, incluyendo, obvio, el discurso del presidente de la República, el discurso de Ricardo de los Santos, que se estrenó en esa parte de la rendición de memoria. Ricardo de los Santos, que viene de ser camionero a ser dirigente político, convertido en diputado, en senador después y ahora presidente del Senado. Un discurso muy bien hecho, muy bien entonado. El de Ricardo, 10 minutos habló, pero en su puesto y como debió ser. Quiero felicitar a Ricardo por lo bien armado y bien pronunciado de su discurso. Teleprompter. Exactamente, y con teleprompter, como lo hace el presidente. El presidente ya es un maestro en el teleprompter. Sí. El presidente le da la impresión a cualquiera que no está leyendo, y ya se ha curtido en eso también, es la costumbre. Pues creo que los que lo estábamos siguiendo como yo, no nos percatamos mucho, aunque sí conocíamos y lo comentamos aquí en la mañana, de lo que iba a ocurrir a partir de la información que daba el presidente del Senado. Sin embargo, para los que seguían las distintas cadenas de transmisión que estaban transmitiendo y compartiendo con el país lo que ocurría en el Congreso, no hubo mucha bulla, no hubo mucha atención de parte de la prensa de lo que realmente ocurrió. Una parte importante de la oposición no quiso escuchar el discurso del presidente, del que vamos a hablar, obvio, más adelante, a ponderar el discurso y a recoger algunas de las críticas que ya le han hecho al discurso del presidente. Don Luis, cuéntenos entonces usted, ¿qué fue lo que pasó ahí? Mira, tú sabes que todo ocurrió la noche anterior, ustedes lo comentaron, que el propio Ricardo de los Santos soltó un tuit que manejaba información de que la oposición se iba a retirar, los legisladores, y no iban a escuchar la audiencia. Y él decía ahí que eso era un error. Ellos, definitivamente esa estrategia fue efectiva porque le quitó el efecto, que era el siguiente. Habían acordado entrar a la sala y cuando comenzara a hablar el presidente se iban a retirar.
Entonces, ese esquema que estaba más o menos organizado no se manejó. Entonces luego se reunieron los bloques. Paréntesis. Parece que el gobierno, porque esa información que Ricardo dice que manejaba, Ricardo es un senador oficialista del partido de gobierno. Y el gobierno tiene el control de las agencias de inteligencia. Se detecta lo que va a ocurrir y entonces el gobierno tiene otro plan. ¿Cuál fue el plan? Llenar los asientos que ellos van a dejar con personas que estaban invitadas o gente que se invitaron a última hora para que no se notara la asunto. Al efecto, así fue. Pero peor aún, sí, porque a veces tú veías, yo estaba en un sitio y bajaban 2 o 3 personas y se sentaban y yo decía, pero bueno, es muy inteligente. Pero también no son los organismos de inteligencia. Por cierto, vi a Luis Soto ahí ayer y lo saludé, estaba muy contento. Pero a veces hablan, hay gente que están adentro y son... Tenían 2 días diciéndolo. ¿Tú entiendes? Ellos hablan... No tenía que pasar por organismo inteligente. Exactamente, y llaman. Ay, estaban diciendo todo el mundo. Sí, no, y a quien tienen que decirlo para que sepa que está en dos Eso es aguas. parte de la democracia. Sí, claro que sí. Lo que no podían armar rebú ahí, porque anteriormente los que gobiernan en otras calidades o de otro partido, lo hicieron, como Dani lo recordaba. Entonces ellos se reunieron, no había cosa, pero entre 9 y 10 que están ahí llegando la gente hasta que llegue el presidente. Hasta que un poco antes de las 10 arman una rueda de prensa en el hall de la Asamblea Nacional, pero yo vi que la rueda de prensa era Luis Enrique, que es del PLD. Entonces estaba con varios diputados ahí y ahí le dijeron a la prensa que se iban a retirar, entonces ellos bajaron ahí. Yo veo a Gustavo, ve acá Gustavo, dime qué es lo que hay. Gustavo Sánchez. Gustavo, exacto, porque No, cualquiera cree que es Gustavo Olivo que usted está hablando. Gustavo Sánchez es un senador y a mí me gusta diputado, que él es locuaz. Gustavo no se guarda nada. Es el vocero, que es lo de nuevo. Pero yo no sé por qué habló Luis Enrique entonces. El vocero Luis Enrique. No, perdón, sí. Vocero Gustavo Luis esta vez nuevo. Gustavo ha sido vocero no sé cuántos años. Es Luis Enrique. Como modesto en el hipódromo. Uno cree que sigue ahí, pero no sigue ahí. Gustavo es el líder. Gustavito. Entonces él, que es muy locuaz, me dijo, no, hombre, no, lo que pasa es que nosotros nos vamos. Y se van todos. Me dice, no, los senadores no se van. Y digo yo, ¿y cómo es eso? Y la oposición no son juntos. Y dice, tú sabes, no hemos puesto de acuerdo. Y yo dije, pero esto es así. Entonces, cuando yo veo que eso se va a dar, pues faltaban minutos. Efectivamente, los senadores entraron. Inclusive Bauta estuvo ahí y tomó su turno. Solo se retiraron los diputados del PLD y del PRD, que creo que tiene un diputado del PRD. Sí. Luego senadores de ninguna bancada se retiró y la bancada de diputados y senadores de la Fuerza del Pueblo se quedó. No se retiró. Eso fue lo que pasó ayer. El que más Ni en enfocaba, eso se ponen de acuerdo. ni en eso se ponen de acuerdo. Y Omar le hicieron, Omar Fernández le hicieron una entrevista previa y estaba ahí de manera normal y dice, no, pero esto es una rendición de Parece cuentas. que la dirigencia del partido Yo tengo que, lo dejó suelto. Omar dio unas declaraciones muy inteligentes. Yo tengo, esta es mi función, algo así, yo tengo que venir. Entonces, eso realmente pasó en esa situación y lo que comentó Gustavo es lo que está ocurriendo en todo esto. No ponerse de acuerdo con eso es dar una señal por donde andan los tiros. Bueno, Perdón, Oscar. Sí. Yo había observado hace un tiempo, antes de las elecciones municipales, que lo de la Alianza Rescate RD es un asunto que ellos han pretendido magnificarlo o han hecho el esfuerzo a partir de unas conferencias de prensa que han hecho unos actos en los que quien la encabeza es Miguel Vargas, el menor de los bueno, digamos que de los partidos grandes, él es el menor, porque frente a Fuerza del Pueblo y al PLD, él es el menor. Él aspira a ser candidato a la presidencia, o es el candidato a la presidencia ya de su partido, pero he dicho que ellos no han logrado convencer al país de que ellos tienen una alianza real, porque en temas fundamentales en los que todos los partidos de oposición están de acuerdo, ni siquiera en esos temas se juntan y actúan de manera unificada. Por ejemplo, el tema del endeudamiento, el tema de los préstamos es un asunto que preocupa mucho a la oposición y lo plantean a cada programa que vienen, lo plantean en diferentes escenarios. Sin embargo, ellos no se han juntado nunca para dar una rueda de prensa en conjunto en el Congreso para oponerse a eso. Yo digo, ¿pero qué coalición esta? ¿Y qué acuerdo que han hecho? O sea, los temas nacionales que unifican al país y que pueden resultar en un momento determinado del interés nacional, que la oposición lo asuma como un discurso político
o como un discurso auténtico en defensa de los intereses permanentes del país, ni siquiera eso los une. Entonces yo digo, yo no entiendo esta alianza. Bueno, no es una alianza electoral, o sea, no es una coalición de partidos. Ellos cada quien tiene su agenda. Es una alianza electoral, puntual, para estas elecciones. ¿Pero para qué? Para ganar más espacio, ellos lo dicen. ¿En base a temas que no tienen que ver con el interés del país? Bueno, es que el interés del país es relativo. En este momento el interés de los partidos que están en juego. El interés del país, ¿cuál? Bueno, tú tienes una visión de los préstamos, por ejemplo, yo tengo otra. Yo no creo que aquí esté en peligro el país por los préstamos. No, es que la oposición tiene un discurso con el tema del endeudamiento. Ese no es mi discurso, es un discurso de la oposición por separado. Lo plantea el PLD, lo plantea el Partido Fuerza del Pueblo, lo plantea el PRD. Es el discurso de ellos. La oposición siempre ha tenido esa preocupación y el gobierno siempre le ha parecido que esa preocupación no existe. Y pasaba cuando los que hoy gobiernan eran oposición. Era lo mismo. Porque eso es un tema muy técnico, eso no llega, oye, la gente no le llega a esos temas. Pero bueno, no es eso lo que quiero señalar. Es una alianza electoral, meramente electoral. Es una alianza que lo que busca es, y ellos lo dicen, ganar más espacios de poder y llegar al poder. No es tema nacional, porque eso no son temas... Aquí vamos a estar claros, el que gobierne, el que sea que gane, va a ser lo mismo que está haciendo este. Como este está haciendo lo mismo que están haciendo los otros. Aquí no hay un cambio real en política pública, salvo matices. Lo he dicho muchas veces, no es la primera vez que lo digo. Hay cosas que son diferentes, se más eficientes en unas áreas, menos en otras, y así. Pero aquí no hay nada que realmente sea así, que tú vayas a decir, esto es un tema de cambio de real o de diferencia entre uno y otro. Entonces, por eso tú no vas a ver mucha diferencia en ese tipo de cosas. Sobre lo que ustedes planteaban, en cuanto a ese retiro del Congreso, no es solamente que no es la primera vez, que lo han hecho todos. Por ejemplo, en el 20, que se ha citado mucho, el 27 de febrero del 20, ahí estaba la Fuerza del Pueblo también. Ahí se retiró la Fuerza del Pueblo del Congreso. No fue solamente el PRM. La Fuerza del Pueblo ya era coalición con el PRM y se retiraron. Ahí estuve la foto de Henry Merán, que no es muy alto, salía de estar altísimo, por ejemplo. Pero ¿tú sabes cuándo el PRM hizo esto mismo? El 16 de agosto del 16. A Balaguer se lo hicieron también. No, a Danilo. No, pero a Balaguer también se lo hicieron. También, lo he hecho muchas veces. Y como ustedes bien plantean, eso es democracia. Ellos tienen derecho a hacerlo. Yo lo que creo es que, y tal vez por ahí viene esa división de enfoque, yo creo que retirarse ayer es un error desde el punto de vista del impacto que tenía. Porque si tenía impacto era poco, y el poco impacto que pudiera tener era negativo. No había espacio para eso. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con todos los retiros, pero hay momentos en los cuales tú puedes generar mayor o menor impacto. Por ejemplo, en el del 20, que era en medio de un proceso electoral, de unas elecciones frustradas. Ellos salieron de ahí a un acto populista de quiere escuchar a los muchachos que estaban en una manifestación en la Plaza de la Bandera. Pero eso le generó, digamos, más espacio a ese tipo de cosas. Hay otros momentos como el de ayer que se genera poco. Pero en sentido general, yo entiendo que un legislador, porque es que, miren, yo como veo esto es lo siguiente, yo no me voy a perder en no reconocer, digamos, que estos espacios son para los presidentes. Es un ejercicio político, señores. Esto no es un acto, Dani lo explicaba muy bien ayer, yo lo he explicado varias veces aquí. El presidente no está obligado a ir a esos actos. El presidente no, lo que tiene que enviar, puede enviar con un mensajero. Lo que manda la Constitución es que más tardar, cuando se inicie la primera legislatura del año, el presidente tiene que enviar al Congreso el descargo, el ejercicio fiscal del año. Para que el Congreso lo conozca en esa primera legislatura del año y lo descargue, como un acto contralor. Pero es tradición democrática y las democracias se sustentan en tradiciones que los presidentes acudan al Congreso esos años a hacer un ejercicio político de mostrar su visión del país. Lo mismo que van a la Iglesia Católica, a la catedral. Que debe ser una visión optimista, porque un presidente no puede ir ahí a hacer un ejercicio de pesimismo nacional, tiene que mostrar sus músculos, digamos, del ejercicio de su gobierno, y eso es lo que hacen todos los presidentes. Y la oposición, su rol es contestar eso. Yo recuerdo que yo saludé mucho lo que pasó el primer ejercicio de este tipo de presidente Abinader, que el PLD respondió en un documento, un discurso que leyó Juan Ariel Jiménez. Eso es lo que se hace en la democracia. El año pasado. No, creo que fue el primero, creo que fue en el 21 o en el 20.
Pero bueno, no importa el año que fuera. Lo que quiero significar, lo que quiero señalar es que ese es el ejercicio que uno espera de una democracia cuando va madurando, cuando va evolucionando. Porque esto es algo muy similar, o más bien que busca imitar, si se quiere, emular, a lo que pasa en Estados Unidos con el discurso de la Unión, del Estado de la Unión. El presidente va allí a presentar su visión del país y se hace todo un ejercicio de proyección del presidente. Y hacen eso que hizo el presidente ayer. Miren esta gente de ahí arriba, de Pedernales, miren aquello, de tal cosa. Ahí invitaron a Sammy Sosa, el medio dominicano. Siempre lo hacen, invitan gente, depende del tema que esté. Se hacen esas cosas como lo hizo el presidente ayer, lo paran a coger 2 banderitas. Eso fue medido, una niña, un jovencito. Hay guión. Es un guión, es un guión. Y así se maneja eso. Y lo que tiene que hacer la oposición es su guión. Mira, gracias por la palabra, hacer su guión. Lo que hicieron ayer fue algo que se vio feo. Ahora, tú como partido, y ahí tal vez no hay coalición, porque cada quien tiene sus intereses electorales de su lado, el PLD debió preparar su guión y montar su obra. ¿Cómo la montó el presidente? La fuerza del pueblo por igual. Y montar su obra. Y agarrar ese discurso que Daniel lo compartió, el presidente comienza a hablar, porque lo tienen a los directores de prensa, se lo envían, ¿cómo que le llaman? Embargado. Ajá. Luego de que comienzan ya a darlo, se suelta. O sea, el PLD, su fuerza técnica, para decir el PLD, que fue el que más votos sacó, el que más votos sacó y el que se fue ayer, debió sentarse con su equipo técnico a tener en esas 2 horas el presidente habló, preparó una respuesta, tiene algo preconfigurado, leerlo y agregarle matices de ese discurso. Y luego a las 12 del mediodía en la Casa Nacional, una rueda de prensa, con los legisladores salen de allá para allá, todo el mundo de atrás, y miembro del comité político. Entonces le dan una respuesta formal al presidente de eso que él dijo. Lo hizo en ocasiones anteriores y Waldo Ariel encabezaba esa rueda de prensa. ¿Waldo Ariel? No, Juan Ariel. Sí, lo mencioné. Lo mencionaba que Juan Ariel. Waldo Ariel. Acuérdense que él es el representante. Ese no, él es asesor. Los Arieles. Él es asesor. Son amigos míos los Ariel. Entonces, eso fue lo que debieron hacer. Porque ustedes saben qué es lo que, y es al final como yo veo este ejercicio, es un ejercicio de democracia. Es una muestra de que República Dominicana camina en democracia, que somos civilizados, que nos entendemos, tenemos estos tipos de actos que son una enaltación a lo que hemos construido como sociedad, la convivencia pacífica entre nosotros. Y cada quien lo que tiene que jugar su rol, porque esto va a seguir. Eso que le hicieron ayer a Luis Abinader, se lo habían hecho ante el PLD. Y si seguimos con esta mala... Y el PLD se lo hizo a Balaguer. También. Entonces, eso es lo que se ve, lamentablemente, y ahí no hemos avanzado como malcriadeza de muchachos. Cuando usted lo votan para asumir un rol, ya sea de oposición o de gobierno, usted tiene que asumir su rol en democracia. Si la gente le dijo a la oposición, hágame oposición. Hágame oposición. Y estudie los temas y plantee los temas. Y yo estoy de acuerdo con Dani. Temas nacionales no tienen que ser juntos. Cada quien por su lado, pero temas nacionales, tómelo, asúmalo. De una respuesta a las cosas, represente al país. Siéntese ahí a representar a ese 1,5 millones que le votó en la pasada elección.